Al llegar donde la gente, un hombre se acercó a Jesús arrodillándose ante él. Señor, le dijo: ten piedad de mi hijo, porque es un lunático y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo presenté a tus discípulos, pero no han podido curarle. Ah, incrédula y perversa generación. Jesús respondió: ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo deberé soportarlos? Traédmelo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano desde aquel momento. Los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron: ¿Por qué no pudimos expulsarle? Él respondió: Porque tenéis poca fe. Porque os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate y se desplazará, y nada os será imposible. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Veamos qué sucede en el Evangelio de hoy, porque hoy el Señor nos habla de la fe. La fe, recordemos que no es un acto meramente del hombre. Primero que nada empieza siendo un regalo de Dios. Pero la fe, una vez que es depositada en nosotros, debe de ser cuidada y debe de ser acrecentada con la voluntad y la libertad, con nuestra propia razón. Porque ciertamente la fe no va en contra de la razón, sino que sobrepasa la razón. La escena se desarrolla cuando Jesús viene bajando del monte Tabor después de la transfiguración. Subió, recordemos, nada más con 3 de sus discípulos y los otros 9 se quedaron ahí. Y había llegado este hombre a llevarles a su hijo, aparentemente epiléptico, pero que en realidad tenía un demonio. Y los discípulos no habían podido expulsar al demonio, siendo esto que ya habían sido ungidos con poder para dominar a los demonios. El hombre se postra delante del Señor. Ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Tus discípulos no lo han podido curar. El Señor exclama una palabra muy dura. Unas palabras: ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? Es fácil pensar únicamente en el hombre que le llevó al hijo enfermo. Él es el incrédulo, él es el perverso. Pero creo que sería un error, porque dejaríamos de ver, ciertamente no perversos, pero sí incrédulos hasta cierto punto, a los propios discípulos. Porque cuando le presentan al endemoniado, el Señor simplemente ordena al demonio que se salga y se va. Y cuando se quedan solos, los que habían intentado expulsarlo preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos? Y la respuesta del Señor es muy directa: les falta fe. Si tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, una fe pequeñita, así pequeñita, con eso bastaría para que nada fuera imposible. La fe, desde mi particular percepción, es el canal que hace factible la gracia de Dios. Precisamente porque Dios, y específicamente el Espíritu Santo, no violenta nuestra libertad. La fe es aquello
que abre la posibilidad de la acción de Dios en nuestra vida y en los demás. Recordemos precisamente la fe de aquellos 4 que llevaban al paralítico. Recordemos después, tiempo después de esta escena, la fe de Juan y Pedro con el paralítico de nacimiento. Recordemos la fe de Pablo con aquel joven que se había roto el cuello cayéndose del 2º piso y que Dios lo resucita. La fe de Pedro con la viuda que le es presentada precisamente muerta como bienhechora de una cantidad de mujeres, que Dios a través de su fe, de la fe de Pedro, resucita también. Sin embargo, nosotros, los discípulos, los apóstoles, requerimos de la fe para que a través de nuestra fe se logren precisamente las obras de Dios en una sanación y sobre todo en una expulsión de un demonio. El dedo de Dios actuará a través de tu fe en una intercesión para aquellos que son ateos, aquellos que no creen en Dios, aquellos que su fe es pequeña. El Espíritu Santo actuará a través de tu fe y mi fe, si nosotros lo pedimos convencidos de que vamos a lograr las cosas. Por eso es tan importante razonar y conocer, razonar nuestra fe y conocer de quién dependemos. Como dice San Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza. La fe también es un grado de confianza. Es la confianza del niño que se abandona en los brazos de su padre. Es la confianza del apóstol que se sabe enviado y amado y sostenido por Dios. Queridos hermanos, tu fe puede transformar el mundo. Si tú con fe comienzas a ser movido por el Espíritu Santo, a interceder por todos nosotros. Atrévete, hermano, atrévete a trabajar para Él. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos hace mucho bien revisar precisamente el examen de conciencia y revisar hacia atrás la vida, nuestra vida, para identificar con humildad la mano de Dios, como Él día tras día, segundo tras segundo nos sostiene. Y eso nos debe dar confianza. Dios les bendiga, hermanos.